Dice la palabra de nuestro Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Sean bienvenidos a la iglesia. Esta mañana nosotros iniciamos, hermanos, con una nueva serie conocida como las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo. Estas doctrinas son cruciales para saber cómo Dios obra en la salvación de los pecadores. Conocer esta doctrina nos llevará a conocer la depravación total que se halla en nuestro interior. Jonathan Edwards dijo: no debo negarme a ser llamado calvinista, aunque aclaro, niego rotundamente una dependencia hacia Calvino y niego creer las doctrinas en las que creo por el mero hecho de que él las creyó y las enseñó. Tampoco pueden decir que creo todo tal y como él lo enseñó. Fin de la cita. Juan Calvino fue un teólogo francés que influyó en la Reforma protestante. Y a pesar de que influye en la Reforma protestante más que Martín Lutero, Juan Calvino no es el creador de las doctrinas de la gracia. Juan Calvino no fue quien realizó los 5 puntos del calvinismo. Ni siquiera él se enteró sobre esto. Cuando Juan Calvino muere, su principal oponente a las doctrinas calvinistas tenía 4 años, Jacobo Arminio. Así que Jacobo Arminio no conoció a Juan Calvino. Pero ¿cómo es que este hombre llegó a oponerse a las doctrinas calvinistas? Él fue a estudiar a Ginebra y el sucesor de Calvino le enseñó mucho acerca de las doctrinas calvinistas, de la enseñanza bíblica. Este hombre, este muchacho, se graduó y fue teólogo. Juan Calvino, sin duda alguna, había dejado un gran legado. Y las iglesias protestantes o las iglesias reformadas eran las que más se conocían en ese momento. Tanto así que en nuestra época, toda iglesia calvinista es una iglesia reformada. Cuando escuches acerca de una iglesia reformada, estás escuchando de una iglesia calvinista. Este teólogo holandés, Jacobo Arminio, él, cuando comenzó a estudiar a profundidad las doctrinas calvinistas, comenzó a oponerse a algunas de estas. Y es allí cuando comenzó a rechazar las doctrinas de Juan Calvino. Él sacó algunos documentos, pero fue un año después de su muerte, en 1610, donde los arminianos, los seguidores de Jacobo Arminio, decidieron sacar 5 artículos en contra de la enseñanza de Calvino. Por lo tanto, las doctrinas de la gracia surgen como una defensa a la Escritura del ataque de los arminianos. Es por esto que he titulado el sermón de hoy, Depravación total. Vamos a ver la enseñanza sobre la doctrina de la depravación en 4 partes. La primera parte, la doctrina de la depravación total es inseparable del pecado. La segunda parte de este sermón es que la doctrina de la depravación total es interna. En tercer lugar, la doctrina de la depravación total nos incapacita. Y en último lugar, la doctrina de la depravación total merece castigo eterno. Hermanos, la depravación total muestra la incapacidad humana para ser salvo por medio de sus propias obras.
¿Continúan los conflictos del pasado aún en el presente? La respuesta es sí. Estos conflictos que hubo entre Juan Calvino y Jacobo Arminio siguen estando en el presente. Y es por esto que quisiera leer en Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Primera parte, la doctrina de la depravación total es inseparable del pecado. Hermanos, no podemos entender la depravación total sin entender qué es el pecado. El conocimiento del pecado es fundamental para comprender la doctrina de la depravación total. A Dios le plació permitir la caída de Adán para mostrar la gloria de su Hijo Jesucristo. Así que nuestro Dios es quien permite el pecado de nuestros primeros padres para mostrar la gloria insuperable de su Hijo. Esto no significa de que Dios es el responsable del pecado de los ángeles y mucho menos del pecado de los primeros hombres. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que hemos hecho. Y es lo que nos enseña cuán inseparable es la doctrina de la depravación total del pecado. Pablo admite en la cita que hemos leído que él estaba muerto en sus delitos y pecados como los santos de Éfeso. En Timoteo, Pablo dice que él es el primero de los pecadores. ¿Pero qué es un delito? Según Efesios capítulo 2, versículo 1, un delito es el límite que no debes cruzar. Y un pecado es no alcanzar la marca que Dios ha establecido. Así que todos los hombres han roto el límite que Dios le había colocado. Todos los hombres han traspasado la ley de Dios. Romanos 5 dice de que los hombres transgreden la ley de Dios y que por esto todos los hombres están muertos. Hermanos, el pecado es universal. El pecado se ha extendido a todos los hombres. Alguien podría decir que no es justo que el pecado de Adán haya sido imputado a nosotros. Y la realidad es que sí es justo. Es justo porque cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. Y en Romanos 5, el apóstol Pablo hace un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. Así que por el primer Adán nosotros estamos totalmente dañados. Si el pecado significa no alcanzar la marca que Dios ha establecido o errar en el blanco, depravación significa estar torcido. Depravado significa estar extraviado. Una persona depravada es una persona que está dañada. Pero no estamos diciendo que el hombre tiene algunos órganos dañados o que el hombre tiene algunas partes de su humanidad dañada. Estamos hablando de una depravación total. Estamos hablando de que el hombre está dañado totalmente. Totalmente el hombre está incapacitado. Isaías capítulo 53 versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y cuando ves la palabra descarriamos, es como un tren que se ha salido de las vías.
está descarrilado y lo que trae es tragedia, heridos y muertos. Un tren que se descarrila fácilmente no puede ser colocado en la vía, hermanos. Necesita de ayuda para poder volver a su lugar de origen. Por sí solo el tren no puede volver a encarrilarse. Y el hombre, al igual que un tren, está descarrilado. Y por sí solo el hombre no puede volver a las vías. El hombre necesita una ayuda externa. Cuando tú te examinas internamente, el hombre está incapacitado para ser salvo. Por ende, la única fuerza que puede salvar al hombre es una fuerza externa. Estamos hablando de un objeto externo que significa el Señor Jesucristo. El único que puede agarrar nuestras vidas y volverlas a su lugar de origen. Pero no solo Isaías dice que todos nosotros estamos descarriados como ovejas, sino también nos explica que nos hemos apartado por nuestro camino. Isaías dice que la nación de Israel se había apartado por su propio camino, pero no es Israel. Nosotros hoy día también nos hemos apartado por nuestro propio camino. Está el camino, hermano, del intelecto humano, está el camino económico, el camino del dinero, el camino del mundo, el camino de las modas, el camino que el hombre hoy desea y que Satanás se lo presenta como la mejor oportunidad para salir adelante. El hombre no se extravió tras el camino de Dios. El hombre se salió del camino de Dios y buscó su propio camino. Pero después de esto, la segunda parte del versículo 6 de Isaías 53, creo que es la parte más esperanzadora. Porque dice, Jehová cargó con todos nosotros. Es decir, Jehová cargó con nuestros pecados y esos pecados eran de todos nosotros. Quizás si lo ves desde Isaías es difícil comprenderlo. Pero cuando te acercas de repente a Romanos capítulo 3, Pablo dice, todos nosotros que estamos bajo pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. Versículo 18, no hay temor de Dios. Así que todos nosotros estamos totalmente dañados, hermanos. Y es allí donde se conoce como el pecado original. El pecado original no es un pecado simplemente que se origina en Adán y Eva. El pecado original habla acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre. Así que el pecado original se trata acerca de la depravación heredada por nosotros. Todos nosotros hemos heredado algo. Y lo que hemos heredado es el pecado de Adán. El día de ayer, anoche, veía a dos niños que estaban acá en la casa y uno de ellos se orinó en el piso de la piscina y de repente yo salgo y le pregunto a la que se había orinado si se había orinado y ella dice, yo no, fue él, y acusó a un inocente que fue su hermano. Hermanos, pregunto, ¿quién le enseñó a esa niña a hacer eso? ¿Quién le enseñó a culpar a un inocente? Nadie. Por naturaleza nosotros venimos así, hermanos. Por naturaleza nosotros estamos dañados de fábrica. Debido al pecado de Adán. No debido a la persona de Cristo. Debido a nuestros primeros padres, todos nosotros estamos dañados. Así que por naturaleza somos violadores de la ley de Dios. Es decir, nosotros pecamos activamente. Estamos pecando en este momento. Aquí, sentados, escuchando la palabra de Dios, nosotros estamos pecando en todo momento. Cuando tú entiendes esto, tú podrás comprender la necesidad que tienes de Cristo. Si entiendes que estando sentado allí, tus pensamientos se han extraviado por un momento a lo que debes hacer el día de hoy, o a lo que debes hacer mañana, ya tú has pecado porque has separado tu mente del sermón para ir tu mente tras lo que deseas. ¿No te ha ocurrido ya? Llevamos 18 minutos
¿Tu mente no se ha extraviado en 18 minutos? Sí lo ha hecho. Si no te has quedado dormido, si no has cerrado tus ojos, si algo no ha ocurrido en ti, entonces eres una persona perfecta. Y no hay nadie perfecto en este lugar. Hermanos, todos nosotros, debido a la depravación total, a que estamos totalmente dañados, todos nosotros estamos excluidos de Dios. No tenemos pensamientos rectos. No hay un pensamiento bueno. No hay un pensamiento recto ante esta verdad. Al muerto no le importa el Evangelio. Al muerto no le importa la Biblia. No le importa una iglesia local. Hermanos, el muerto se precipita como un tren sin freno al infierno. Y si Jesús no arregla los frenos y no frena, no coloca en su carril a este tren hacia el reino celestial, todos nosotros nos vamos a extraviar eternamente. Alguien dijo, pecamos porque somos depravados internamente, no porque estemos incapacitados externamente. Es allí donde quiero pasar al segundo punto, entendiendo ya que la depravación total se refiere a que el hombre está totalmente dañado, tanto externa como internamente. La depravación total es interna. Esta herencia del pecado proviene de nuestros primeros padres. Así que estamos espiritualmente impotentes para salvarnos a nosotros mismos. Siempre el hombre está pecando. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 17, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo admite de que Él es el primero de todos los pecadores. Pero David en el Salmo 51 nos enseña que en maldad Él había sido formado. David nos dice a nosotros que este pecado original o que esta corrupción heredada no fue en el momento que nosotros salimos del vientre de nuestras madres. Fue en el momento que tuvimos vida. Y el momento en que un ser humano tiene vida es dentro de su madre. Es por eso que nosotros no creemos en el aborto. Nosotros creemos que cuando un niño está siendo formado en el vientre de su madre es una vida que le pertenece a Dios, pero es una vida que está totalmente dañada. Es decir, internamente la madre está dañada, pero el bebé que está allí también está dañado. David dice que en pecado lo concibió su madre. En maldad he sido formado y en pecado mi madre me concibió. Así que el pecado, hermanos, está internamente en nuestro corazón. Jeremías dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Así que el pecado está incrustado en el corazón del hombre y el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede hacer un cambio de corazón por sí mismo. Es por eso que el Señor es el único que puede quitar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne. El único que está capacitado para retirar un corazón que ya no sirve es nuestro Dios. Nuestro Dios es el único. Hermanos, todo en nosotros está dañado, todo. En una oportunidad, un joven necesitaba el carro de su padre para salir el fin de semana a un juego de fútbol y su padre le dijo, bueno, está bien, puedes ir, pero lo único que te voy a pedir es que laves el carro. Ya está en fin de semana, el sábado, el joven no ha lavado el carro
Y el padre le dice, bueno, debido a que no has lavado el carro no te lo puedo prestar, porque nosotros quedamos de que tú lavarías el carro para yo prestártelo. El joven llegó, molesto, fue y lavó el carro. El padre le da las llaves porque fue lo que había pactado con él. Él llega, sale en el carro, busca a sus amigos y va al juego de fútbol y todo está bien. Ahora, a pesar de que ese joven lavó el carro, ¿realmente lo hizo de buena voluntad? No. Pero cuando tú le preguntas a los amigos de este joven si lo que él ha hecho está bien, los jóvenes te van a decir que sí está bien, porque él ofreció el carro de su padre para llevarlo a todos ellos. Así que todos ellos se fueron beneficiando por la acción que este joven hizo. Pero si le preguntas al padre, el padre dice, lo lavó porque quería salir. Hermanos, la realidad es que Pablo dice en Corintios que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿el joven lavó el carro para la gloria de Dios? No. El joven lavó el carro para su propia gloria. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia porque alguien nos ha dicho que tenemos que venir. Pero no venimos para darle la gloria a Dios. Muchas veces nosotros lo que hacemos durante la semana no finaliza en que Dios reciba la gloria. Y allí nosotros estamos mostrando cuán dañado estamos internamente. Nuestro corazón está torcido. Algo torcido, hermanos, es algo que no es recto. Así que si está torcido, está dañado, y si está dañado, no hay nada que honre a Dios. Así que nuestros niños, cuando están pequeños, tú llegas y le puedes decir, papá, lo que está en la nevera, la torta que acabamos de hacer, no la comas. Y cuando están muy pequeños dicen, yo quiero torta. No puedes comerte la torta. Y el niño llega y a veces abre y comienza a limpiar lo que está alrededor de la torta y a comerse. Y algunos comienzan a llorar y a ponerse malcriados y ponen un trompón y se molestan. Y tú dices, ¿pero qué está ocurriendo con este niño? Pero hermanos, lo que está ocurriendo es que está sacando lo que realmente tiene por dentro. ¿Qué deben hacer los padres cristianos? Instruirlos en el Señor para aplacar, hermanos, el pecado en ellos. No es para quitarlo, solamente aplacarlo. Cuando instruyes al niño, como dice Proverbio, en el Señor, cuando sea viejo, no se apartará. Pero si no lo instruyes, ¿qué va a ocurrir? Lo torcido va a seguir torciéndose. Algunos dicen, bueno, creo que no hay persona más malvada que Adolfo Hitler. Mató a más de 6 millones de judíos. Yo no creo que Hitler haya mostrado toda la perversidad de su corazón. Porque aún ni Hitler puede mostrar cuán malo él era. ¿Sabes por qué? Porque a alguien él tenía que amar. Hitler tenía que amar a alguien, y a pesar que ese amor distorsionado, borroso, que estaba en él, que mostraba hacia algunos, a pesar de que esto no honraba a Dios, esto mostraba cómo no exhibió toda la maldad que había en su corazón. Así que ninguno de los que estamos acá puede realmente exhibir todo lo que hay dentro de nosotros. Ninguno. Pero alguien dijo que cuando miraba a su corazón, veía su maldad y parecía un abismo infinitamente mayor que el infierno. La gran diferencia entre una persona no regenerada y un hombre regenerado es que cuando se ve a sí mismo, cuando comienza a examinar su vida, a examinar su mente, a examinar sus pensamientos y sus acciones, encuentra que muchas de esas cosas siguen estando dañadas. Es donde el apóstol Pablo decía, y lo que yo quiero hacer no hago, y soy dominado por aquello que no debo hacer. Pablo, un hombre regenerado, entiende de que él, su vida, el gran apóstol, el gran escritor del Nuevo Testamento, está todavía dañado.
Hermanos, esto es lo que nos imposibilita a nosotros acercarnos a Dios con este cuerpo pecaminoso. David es una muestra también de que el pecado interno sigue estando en el creyente. Porque David, él era creyente cuando tuvo relaciones sexuales con Betsabé. Él era un creyente, hermanos. Él era un hijo de Dios. Se dice que su corazón, no había un corazón como el de David para con el Señor. El periodo de oro en el Antiguo Testamento es el reinado de David. Pero aún así David nos enseña cuán dañado estaba. Y es por eso que él dice: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque el creyente, a pesar que cuando peca no pierde la posición en Cristo, él pierde el gozo de su salvación. Y no hay una cosa peor que perder el gozo de la salvación. ¿Te sientes miserable? ¿Te sientes sucio? ¿Te sientes inmundo? ¿Te sientes que Dios no responde, que Él no está allí? ¿Te sientes una persona miserable, vil, depravado, dañado? Y es allí donde Dios utiliza sus instrumentos para mostrarnos nuestra condición interna, y es allí donde nosotros decimos: Señor, realmente he pecado, límpiame con hisopo y seré más limpio que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que están tumbados y derribados. Si el hombre se encuentra, hermanos, en una rebelión total, en una depravación total, entonces todo lo que el hombre hace es pecaminoso. Si tú en esta mañana no has conocido a Cristo, todo lo que tú haces es pecaminoso. Incluso el estar aquí sin que su objetivo sea Cristo es pecaminoso. Todo lo que tú estás haciendo en tu vida está marcado por el pecado. El pecado está internado en el corazón del hombre. El pecado, hermanos, está destrozando tu alma. Es como cuando arrojas una gran piedra a una ventana de cristal. Todo comienza a destruirse. Los cristales caen a pedazos. El pecado, cuando tú lo practicas, cuando reina en tu vida, destroza tu alma por completo. Entendiendo entonces que la depravación total es inseparable del pecado y que la depravación total es interna, vamos a pasar a la tercera parte. La depravación total nos incapacita. Hermanos, el curso de este mundo está totalmente desviado. Este mundo odia el Evangelio, odia la Biblia. Incluso nosotros somos culpables de todo lo que ocurre. El cristianismo es culpable de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando el mundo, hermanos, desprecia el Evangelio, desprecia a Cristo, desprecia la Biblia, eso es una clara demostración de cuán depravado está. El mundo está dañado totalmente. Y Satanás es el principal promotor de esconder a Cristo del mundo. Satanás desea que los pecadores no vean a Cristo. Ese es su objetivo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo dice: si nuestro evangelio está encubierto, entonces entre los que se pierden está encubierto. Si tú has sido salvo, no es para estar sentado esta mañana simplemente en una silla. Si tú has sido salvo, es para proclamar las verdades del reino, es para proclamar el evangelio de Cristo, es para hablarle a los pecadores acerca de Cristo. Es por eso que tú has sido salvo. El hombre está muerto espiritualmente, el hombre está muerto eternamente, el hombre está en servidumbre, el hombre es esclavo de Satanás, el hombre le sirve a Satanás, al Dios de este siglo. El hombre está en una prisión sin salida, no hay una llave, no hay una escapatoria. El hombre está en las profundidades del mar sin oxígeno. Hermanos, el hombre no puede salvarse por sí mismo. El hombre está incapacitado de reaccionar por sí mismo. El hombre no puede, hermanos, ser salvo. Así que el hombre no solo está esclavizado a Satanás, el hombre también está esclavizado a sus propios deseos. Yo quiero que en esta mañana, todos los que estemos acá, seamos conscientes de que es cierto que el pecador está bajo el dominio de Satanás, pero el pecador está bajo su propio dominio. Es decir,
El pecador le place, hermanos, vivir de esa manera. Al pecador le encanta ser miserable. Al pecador le fascina ser guiado por los deseos de su corazón. Esa es la realidad. Yo no puedo llegar acá y decir en el tema de la depravación total que todo es culpa de Satanás. No. El hombre es responsable de lo que surge de su corazón. El que una niña haya culpado a su hermano cuando es inocente, yo no puedo decir que eso es culpa de Satanás. Eso es mentira. Eso es culpa de su propio corazón, de lo que hay adentro. Así que cada faceta en nosotros pertenece al pecado. Intelectualmente dañados, emocionalmente dañados. Nosotros estamos internamente dañados. Nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras acciones, todo. Hermanos, no hay nada bueno en nosotros. Y si todo está dañado, esto nos incapacita para acercarnos a Dios. Esto no es una parte en los hombres está bien y otra parte en los hombres está mal. No, porque si la parte que está bien en los hombres es así, entonces esto es suficiente para que esta parte buena dañe la parte mala y así se acerque a Dios. Y esto es falso. La realidad es que la depravación total está presente en todos nosotros. Es como un cáncer dañino creciendo en nuestro cuerpo. Es como un fuego expandiéndose en nosotros y consumiéndonos. Ese es el pecado heredado. Efesios 4:18, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El apóstol Pablo nos sigue mostrando acá entonces que el hombre está dañado, es por la dureza de su corazón. Nuestro corazón, hermanos, es incapaz de someterse a Dios. Nuestro corazón no puede obedecer a Dios. No hay, hermanos. Somos incapaces, hermanos, de reformarnos por nosotros mismos. No podemos. Es imposible hacer esto. Y es allí donde San Agustín dijo, ordena lo que quieres y concédenos lo que deseas que hagamos. En esa frase, que quizás sea un tanto confusa si lo has escuchado por primera vez, Pelagio no estuvo de acuerdo con parte de ella. San Agustín representaba esa enseñanza calvinista, esa enseñanza bíblica sobre las doctrinas de la gracia. Mientras que Pelagio representaba a los arminianos esa enseñanza de que el hombre no está totalmente dañado, sino que hay una parte buena en el hombre que puede llevarlo por sí solo a acercarse a Cristo. La primera parte de la frase de San Agustín es una frase que cualquier persona está de acuerdo, o por lo menos cualquier religioso está de acuerdo. Ordena lo que deseas. Obviamente, en la frase de San Agustín, ordena lo que deseas, lo hace a Dios soberano. El Dios soberano, el Dios todopoderoso, hace lo que quiere. Él ordena lo que desea. Pero la segunda frase de la oración de San Agustín es la que no tiene cabida para los arminianos y tampoco para Pelagio. Y es, concédenos hacer lo que quieras. San Agustín decía que para que el hombre reaccione a estas verdades al Evangelio, Dios debe concederlo. Es decir, Dios te concede, Dios te da a ti la oportunidad que reacciones al Evangelio. Si Dios no te da esa oportunidad, estás perdido. Pelagio decía que es falso, porque el hombre podía ser salvo por medio de sus obras. ¿Está esta lucha en el presente? Sí. Esta lucha sigue estando en el presente. Hay cristianos que creen que la salvación se pierde. Un cristiano que cree que la salvación se pierde es una persona que no cree que el hombre está depravado totalmente. ¿Quiénes son estos? Los pentecostales creen que la salvación se puede perder y que la salvación puede ser hallada por medio de las obras de los hombres. Está otra parte de cristianos, algunos independientes, bautistas, reformados, presbiterianos, etcétera, que creen de que la salvación es concedida por Dios. Y es por eso que ellos dicen, no voy a invitar a ningún pecador a este lugar a hacer una oración de fe. ¿Por qué? Porque estoy diciendo entonces que la oración de fe puede salvarlo.
La única manera de que un hombre se acerque a Cristo, no solo al púlpito, es por medio de que Dios le haya concedido la verdad de su corazón. Cuando Dios te revela tu corazón, tú dices, Señor, necesito de ti realmente. Hermanos, si Dios en este momento no te ha revelado cuán miserable eres, cuán dañado estás, entonces pasamos al cuarto y último punto. La depravación total merece el castigo eterno. Si Dios no te ha revelado quién eres, entonces tu destino es el infierno eterno. La depravación total merece el infierno. La depravación total conduce al infierno. Y es un infierno, hermanos, eterno. Estas son las malas noticias de rechazar el Evangelio. Estas son las malas noticias de la depravación total que hacen buenas las noticias del reino. Pablo nos dice a nosotros, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Primero nuestro gran Dios muestra en mí su clemencia, su bondad, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, a este Rey que me ha salvado, a este Rey que ha mostrado cuán dañado yo estoy, a este Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 3, que nosotros éramos hijos de ira. La ira de Dios, hermanos, es su posición firme ante el pecado. Es decir, Dios no tolerará ninguna molécula rebelde. Dios no tolerará nada, hermanos, que vaya en contra de su voluntad. Dios no va a tolerar ni a una criatura depravada total que no se ha adaptado a su estándar, ni a ninguna cosa creada que ha sido afectada por el pecado. Hermanos, Dios derramará su ira eternamente sobre el hombre depravado. Pero lo que Pablo nos enseña en 1 de Timoteo es la esperanza que surge en medio de tantas malas noticias que tenemos hoy día. Y es el contenido del Evangelio. Hermanos, Jesús irrumpe este mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, y yo soy el primero de ellos. Jesús pagó el precio de nuestra depravación. Jesús, como lo dice Isaías 53, cargó con nuestro pecado. Jesús, no siendo pecador, cargó con mi depravación. Y ahora Él, gracias a su justicia, Él lo ha imputado a mí. Y yo ahora soy un pecador consciente de un Salvador. No solo este pasaje nos muestra a nosotros el contenido del Evangelio, que es Jesús mismo. Este pasaje nos enseña también el mensaje del Evangelio. Hermanos, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos acá. Incluso si tú aún no has reaccionado al mensaje del Evangelio, todos nosotros no podemos omitir esta verdad. El mensaje, el Evangelio, es imposible, hermanos, que sea mentira. Es imposible que falle en salvarnos. ¿Sabes por qué? Porque es fiel, es verdadero, es confiable. Es el único mensaje que es suficiente para darle esperanza al pecador. En medio de la depravación total, el mensaje del Evangelio es el único que dice, soy fiel. Y te das cuenta que el mensaje no se trata de unas palabras recitadas, se trata de un personaje. De un personaje que Juan en el libro de Apocalipsis dice que se llama fiel y verdadero. Entonces el fiel y el verdadero es quien irrumpe su mundo para salvarnos a nosotros y cargar con nuestros pecados. Pero no solo el contenido y el mensaje del Evangelio es este, sino que se trata de un mensaje personal. Se trata que personalmente tú personalmente tienes que ver tu condición. Tú personalmente tienes que reconocer a Cristo. Personalmente Cristo debe irrumpir en tu corazón y destruir tu corazón.
Hoy tú no puedes rechazar la oferta que Cristo te da a ti. Rechazar esta oferta es enviar tu propia vida al infierno. Ser salvo personalmente significa lanzar toda tu lujuria sobre Cristo. Ser salvo significa agarrar tus pecados y lanzarlos al pie de la cruz. Ser salvo personalmente significa reconocer tu condición, ver al Salvador e ir a Él y depender de Él. Esto significa aferrarte a la cruz. Hay 3 implicaciones, hermanos, que con la enseñanza de la depravación total quiero dejar a ustedes. En primer lugar, recordar que el poder soberano de Dios atravesó nuestro corazón y ejerció su amor. Recuerda eso. Si eres creyente, en esta mañana, recuerda que el Dios soberano llega y atraviesa tu corazón de piedra y ejerce su amor en ti. En segundo lugar, reconocer que somos culpables de no ser por la gracia salvadora de Dios. Reconozcamos nosotros en esta mañana que no somos culpables como los que están fuera de Cristo debido a la gracia salvadora de Dios. No porque somos mejores, no porque nos hemos bautizado o porque somos miembros de una iglesia, no porque estamos predicando o porque tenemos una Biblia. No, somos inocentes gracias al Señor, a su bondad. Y por último, la depravación total significa que nuestra rebelión contra Dios es total. Concluimos en esta mañana que no hay nada bueno en nosotros que pueda acercarnos a Dios. Comprender qué tan arraigada está nuestra maldad en nuestro corazón nos dejará maravillados de la generosa gracia de Dios hacia los suyos.